Hola a todos compañeros, el grupo está conformado por José Anguila, Jainer Cantillo, Angie González, Andrés Solano y mi persona, Daniel Sonoyoque. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de la Costa y en el día de hoy vamos a exponerles sobre la implementación de un sistema de telefonía basado en softphone. A continuación les estará apareciendo nuestra tabla de contenidos, donde inicialmente trataremos una pequeña introducción resaltando algunos conceptos previos, hablaremos sobre la metodología implementada para la actividad, hablaremos sobre la herramienta Insider, mostraremos los resultados, los análisis de resultados, la conclusión y por último las bibliografías. Como primero, tenemos la introducción. Para esta parte tenemos que las redes telefónicas han pasado a utilizar las infraestructuras digitales, pues ya estamos en la era más que todo de la digitalización de las comunicaciones por voz y pues el avance registrado en los algoritmos de comprensión. También observamos que los equipos de transmisión simultánea, las interfaces de transportes de banda ancha y los equipos de conmutación entre la red también integrada de voz y datos, pues ya finalmente es una realidad, cosa que anteriormente era algo difícil de observar. Con el servicio de telefonía por Internet es posible realizar llamadas a larga distancia, con duración ilimitada y con tarifa única, puesto que esto es lo que observamos comúnmente en lo que nos ofrecen las compañías de telefonía en sus paquetes postpagos y prepagos. Bueno, esto es posible gracias a la conversión de voz a datos y a los reducidos costos asociados a la conmutación de paquetes. A continuación, ahora definiremos lo que es una centralita telefónica, que es la imagen que se está observando, mm, la red de la arquitectura de la centralita telefónica, la primera imagen que se está observando en la parte de arriba. Bueno, una centralita telefónica permite gestionar llamadas telefónicas internas en una empresa y compartir las líneas de acceso a la red pública entre varios usuarios para permitir que realicen y reciban llamadas desde y hacia el exterior de la empresa. Estas centralitas trabajan internamente con el protocolo IP y utilizan la infraestructura de comunicaciones de datos WAN y LAN. Bueno, en esta oportunidad se implementó un sistema softphone basado en lo anteriormente mencionado, utilizando una Raspberry Pi 3, Asterisk y FreePBX. A continuación, definiré lo que es una Raspberry Pi 3. Es una board Raspberry, es una placa computadora. Su función general es estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas, y este cuenta con un procesador ARM, por lo que se puede llevar a cabo actividades que comúnmente realiza una computadora de escritorio, como pueden ser hojas de cálculo, procesador de Word y videojuegos. Y además de eso, también puede reproducir videos en alta definición. Ahora definiré lo que es Asterisk, el cual es un framework de código abierto para la construcción de aplicaciones de comunicación. Asterisk convierte un computador ordinario en un servidor de comunicaciones. Y este también potencia sistemas IP PBX, puertas de enlace VoIP, servidores de conferencias y otras soluciones. Este proyecto comenzó en 1999 cuando Mark Spencer liberó el código bajo la licencia GPL. Y pues desde entonces se ha mejorado y probado en la comunidad mundial. Ahora tenemos FreePBX, el cual es la interfaz gráfica de usuario que controla y gestiona Asterisk. Este es creado bajo la licencia PBX y pues la comunidad de desarrolladores de esta interfaz dedica sus esfuerzos para crear una interfaz fácil de usar, pues para que sea manejable a todo lo que tiene que ver con sistemas de telefonía.
Bueno, y hablando un poco de historia sobre este sistema Softphone, tenemos como antecedente la implementación de un trabajo que se hizo, un trabajo de grado, eh, el cual costó de una implementación de voz sobre IP con Asterisk en la Raspberry Pi. Este trabajo se realizó para una maestría en computación de los autores Antonio Rousinelo, Ángel Gil y Carlos Samaniego en el país de Venezuela, más específicamente en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ellos aquí eh, utilizan el mismo modelo, el mismo sistema, la misma implementación, pero ellos además de eso muestran lo que es la parte del muestreo de señales, codificadores también, eh, la velocidad binaria, eh, los protocolos y los protocolos SIP, RTP, IATS, y lo que es también los escenarios prácticos donde se pueden dar esta implementación, este sistema. Entonces, vemos que este sistema también se ha implementado anteriormente con muchos proyectos de grado, maestría, pregrado y ha sido de gran utilidad, de gran aporte. A continuación, metodología. Para esta parte de metodología tenemos que se divide en dos partes. La primera en los materiales utilizados y la segunda en el desarrollo. En la primera parte de materiales tenemos que para la implementación de este sistema Softphone fueron necesarios los siguientes materiales. Como anteriormente ya he mencionado, la Raspberry Pi 3, un router, dos teléfonos móviles, un ordenador, dos cables internet y un adaptador para memoria micro CD. Bueno, tenemos que la Raspberry Pi 3 cumple como función en este sistema, cumple la función de ejecutar las funciones de lo que es el Free PBX. Aunque para desarrollar el sistema Softphone se utilizó una Raspberry Pi 3 proporcionada por la universidad, se estima que el precio de este componente está entre los 220.000 pesos colombianos. Ahora tenemos el router. El router recibe y cuya función recibe y envía datos en redes informáticas. En este caso, en este sistema, el router cumple como función interconectar la Raspberry Pi 3 y el ordenador por medio de los terminales, los cables Ethernet. Y pues los teléfonos móviles por medio del Wi-Fi de la red. Cabe resaltar que no es necesaria la conexión a Internet para que se dé el funcionamiento de este sistema. Aunque para desarrollar este sistema Softphone se utilizó el router que proporciona la empresa con la cual se tiene contrato los servicios de Internet hogar, se estima que el precio de un router de tipo universal ronda entre los 40.000 pesos colombianos. Después tenemos lo que es los teléfonos celulares. Como sabemos, un teléfono celular es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Y en este caso, en este sistema Softphone, los celulares cumplen como función de ser los dispositivos en el cual se efectúan las llamadas por medio del Wi-Fi de la red. Para desarrollar este sistema Softphone se utilizaron dos teléfonos celulares personales, pero se estima que el precio de un teléfono celular óptimo para esta implementación puede estar entre los 300.000 y 500.000 pesos colombianos. También tenemos lo que es el ordenador, el cual cumple como función actuar, perdón, como medio de configuración del Asterisk y del Free PBX. Para la implementación del sistema Softphone se utilizó un ordenador de tipo personal,
pero se estima que el precio de un buen ordenador para el correcto funcionamiento de este sistema y de los programas anteriormente mencionados sin imprevistos está entre los 800 y 1.200.000 pesos colombianos. Por último tenemos, no, a continuación también tenemos los cables Ethernet. Bueno, los cables Ethernet Internet cumplen como función de permitir la conexión del ordenador y la Raspberry Pi 3 al router. Bueno, y en la implementación del sistema Softphone, los cables que se utilizaron fueron cables que la misma compañía de Internet entrega junto al router cuando se hace el contrato de estos servicios. Pero se estima que en el mercado más o menos el precio de estos cables ronda entre los 2.500 pesos colombianos. Por último tenemos lo que es el adaptador para CD, el cual permite adaptar o insertar una memoria CD a la Raspberry Pi 3, ya que la tarjeta de memoria funciona específicamente, con una tarjeta CD que cumple la función de disco duro, por lo que es necesario que se disponga de suficiente memoria. Bueno, y en la implementación de este sistema Softphone, el adaptador CD se estima que tiene un precio que se utilizó, se estima que tiene un precio de 5.000 pesos colombianos. Y para finalizar esta parte de materiales, a continuación tenemos lo que es el esquema de la arquitectura completa del sistema Softphone, donde podemos ver como eje de partida central el router. Del mismo router están conectados el ordenador y la Raspberry Pi 3. Bueno, y las líneas amarillas significan lo que son los cables de Ethernet y los dos móviles celulares. Que de los dos móviles celulares se desprenden unas líneas negras, los cuales significan el estado de intermitencia en que hay entre el router y los celulares, pero por medio de la red Wi-Fi de la red. Buen día, mi nombre es Andrés Solano y en el día de hoy les voy a explicar cómo se desarrolló el proyecto, es decir, el diseño del softphone basado en una Raspberry Pi. Entonces, inicialmente, como pueden ver en sus pantallas, lo que se hizo fue formatear la memoria SD. Entonces se empleó el programa SD Card Formatter. En ese caso, pues se debe introducir la memoria SD al computador. En el caso mío en particular, pues el computador tiene como un puerto, como una forma de meter la memoria directamente, pero hay computadores que no. Entonces, pues se necesitan adaptadores. Entonces, como pueden ver en la imagen derecha, ese card formato nos permite de una manera muy práctica, pues borrar todo lo que estaba pues anteriormente en la memoria. Bueno, seguidamente se descarga RAS PBX en la página web que ven en pantalla. Entonces, esta aplicación o este software RAS PBX es como una mezcla, por decirlo de alguna manera. Está basado en la Raspbian, que es el sistema operativo por excelencia o original de la Raspberry, y también tiene el Asterisk, que es muy importante, el Asterisk y el FreePBX, que también nos va a ayudar pues, para hacer las llamadas. Entonces, como pueden ver en la imagen izquierda, eso está en la página que ahorita les comenté y deben presionar el segundo link donde dice HTTP y hundir el hipervínculo. Y ahí se va a descargar un archivo comprimido, es decir, .zip, donde más adelante pues veremos qué vamos a hacer con él. Realmente este archivo pesaba como 3.79 GB, o sea, realmente pesaba, demoró un poco, pero pues vale la pena. Bueno, ya teniendo el archivo, lo que se debe hacer es escogerlo, como en la parte izquierda que ven, pues se utilizó el programa Balena Etcher, donde pues se escogió primero el archivo, el que acabamos de descargar, y después se escogió la memoria en la cual pues nosotros queríamos colocar esa imagen o ese archivo, como lo queramos decir.
Entonces, en este caso nosotros tenemos una memoria de 16 GB. Entonces, la escogemos y al finalmente simplemente hundimos flash. Eso realmente se demora ahí unos minutos y ya después de ahí nos va a decir que todo ha sido, pues que se instaló y ya estamos bien, o sea, ya ese programa ya no lo vamos a necesitar más, ¿ok? Bueno, con respecto a las conexiones, inicialmente pues se debe conectar a la Raspberry. Debo aclarar que, pues, que la Raspberry necesita aproximadamente pues un cargador o un cable USB pues que permita dar 5,1 voltios o 5,1 voltios y 2,5 amperios o 3 amperios. Eso depende de la carga. Pero bueno, en el caso mío en particular se escogió un cargador normal, pero ese cargador tenía 5 voltios pues el adaptador 5 voltios y 2 amperios. Pero como en este caso no vamos a utilizar periféricos, pues ni mouse ni teclado, pues realmente que la Raspberry no va a utilizar pues mucha energía, es decir, no va a consumir muchos recursos. Entonces eso es una ventaja. Entonces, como pueden ver en la imagen izquierda, pues se conectó la Raspberry al toma corriente y vemos en la parte izquierda de la Raspberry, en la parte inferior, vemos un cuadro rojo, que ese cuadro rojo pues significa la potencia, el power. Y arribita del LED rojo también se encuentra un LED verde, que ese LED verde indica actividad, es decir, que si ese LED está apagado por mucho tiempo, significa pues que hay un problema, o ni siquiera prende, pues hay un problema. Pero bueno, en ese caso, en la foto, pues lo vemos prendido y ese LED prende cada un cierto intervalo. También a la Raspberry se le debe conectar eh, un cable Ethernet, pues que se le conecta al router, como ven en la imagen izquierda y también como ven en la imagen derecha. Entonces, en la imagen derecha vemos que pues está conectado y también vemos otro cable, pero ese cable, ustedes se preguntarán de dónde viene. Bueno, ese es el computador. Entonces, en el caso particular del computador pues que empleamos en este proyecto, no tenía cable, que diga, no tenía puerto Ethernet, es decir, no tenía el conector RJ45. Entonces, pues se empleó un adaptador USB Ethernet, entonces pues no había problema. Y después ese también se le conectó al router, ¿ok? Listo. Bueno, ya después de eso, después de unos minutos, se le deben prender los LEDs en la parte del Ethernet de la Raspberry. Y se debe emplear un programa pues en la computadora pues hay muchos, pero en este caso se empleó Wireless Network Watcher, el cual mira qué dispositivos se encuentran en la red. Entonces, como podemos ver en la imagen, se encuentran muchos, pero en el caso en particular que en esta aplicación necesitamos saber es cuál es la dirección de la Raspberry Pi, ya que más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, como vemos, en la segunda línea se encuentra la Raspberry Pi, que es 192.168.1.2. Vemos que la compañía dice Raspberry Pi Foundation y en el user test dice RaspBX y está en un estado activo, entonces eso es importante. Bueno, ya avanzando un poco, podemos darnos cuenta que era muy importante saber esa dirección. ¿Por qué? Porque pues ahora en el computador lo que vamos a hacer es digitar la dirección IP en el navegador y nos va a salir algo así como vemos en pantalla, que dice FreePBX y salen unos iconos como unas personitas. Entonces, para poder avanzar, necesitamos presionar el primero a la izquierda, que es el icono verde, que dice FreePBX Administration. Después de presionarlo, nos va a salir algo como que a la imagen que vemos en la parte inferior derecha, donde nos va a pedir, por decirlo así, un registro, una ventana de registro, pero esa ventana ya está predeterminada, es decir, simplemente hay que colocar admin y en contraseña también hay que colocar admin. Entonces se hizo eso y él ahí pide unos datos. La primera vez que se hizo, pues pidió unos datos como correo, nombre, entre otras cosas, y pues se configuró, demoró un poco, pero es la primera vez. Ya después, o sea, repetir este proceso no pedía nada. Entonces, después de eso, nos va a salir una interfaz
algo parecida donde pues salen todas las características, todas las configuraciones que se deben. También sale pues la velocidad del Ethernet, sale los dispositivos en línea, también sale los números de usuario pues online, offline, los trunks, entre otras cosas. Bueno, más adelante, ya después como de familiarizarse, por decir de alguna manera, con la interfaz, se procedió a crear las extensiones, que en sí las extensiones pues son los teléfonos móviles en este caso, que nos van a ayudar pues a hacer las llamadas. Bueno, entonces, primero se debe presionar en la parte superior, en la imagen de arriba que vemos, dice Application, entonces se debe hundir Applications y después en la cuarta, en el cuarto ítem del menú dice Extensions, entonces pues lo presionamos y nos sale lo que está abajo, en la imagen que está abajo. Y esa imagen que está abajo, pues salen todas las extensiones que están, pero pues como estamos comenzando no sale ninguna. Y nosotros debemos presionar Add Extension, es decir, añadir una extensión. Y debemos escoger la número 4, la que dice Add New Zip Sham PJZip Extension. Y nos va a aparecer algo así. Vamos a ver más adelante vamos a ver cómo que va a aparecer. Pero lo que nos va a pedir eso, o sea, las características de esa extensión, nos va a pedir es lo siguiente, lo que vemos en pantalla, la tabla. Va a pedir un user extension, eso en sí es el número pues de la extensión. En este caso, a las dos extensiones la colocamos 500 y 501, pero realmente puede ser cualquier número, puede ser 1001, 100, 101, o sea, no hay problema. Y en el display name simplemente es el nombre, es decir, mi nombre Andrés, compañero José, Angie, Jainer, Denison, pero como esto es una prueba y no quería poner ningún nombre, pues colocamos el teléfono 1, el teléfono 2, phone 1 y phone 2. Y la contraseña, para los dos equipos se escogió telefonía IP. El secret significa simplemente la contraseña, pero puede ser cualquiera. Como por cuestiones de practicidad se escogió la misma. Ok, como podemos ver en la pantalla, lo que les comenté ahorita, ya pues simplemente se digitaron pues esos datos, esas características de cada extensión, 500, phone 1 y la contraseña. Y después de esto se debe presionar Submit, que pues en sí envía esos datos, es decir, prácticamente los guarda, pero todavía no se ha aplicado la configuración, simplemente los guarda. Y este mismo proceso se debe hacer con la extensión 2, simplemente pues cambiaría 501 y phone 2 y la contraseña es la misma, entonces no hay problema. Bueno, ya después de haber creado las dos extensiones, podemos ver en pantalla pues que sale la extensión y el nombre, pero no sale la contraseña, por decirlo que está de una manera secreta. Entonces es como que la interfaz para ver pues qué sale, pero realmente en este caso se utilizaron dos, pero si queremos pues emplear 3, 4 o las que sean necesarias, pues se hace. Y pues obviamente sería una lista mayor. Bueno, pasó algo que realmente el sistema teóricamente debería funcionar así. Sin embargo, el sistema, más adelante pues se hicieron los pasos y se hicieron los respectivas llamadas y todo, pero había un problema. Es que cuando uno llamaba de un teléfono a otro pues funcionaba perfecto, bien. Pero cuando la persona hablaba, o sea, es decir, yo hablaba o se le daba el teléfono a otra persona para hablar, pues no había sonido y yo me preocupé, yo dije, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hice mal? Pero realmente todo lo que se hizo estaba bien. Entonces yo me puse a investigar cuál era el problema y pues busqué foros, busqué en la literatura qué problemas había y ya era un problema que no solo me ha pasado a mí. Entonces yo hice un respiro, me relajé un poco, pero de igual manera era difícil porque había poca información. O sea, sí había información, pero no solucionaba nada. Entonces leía que eso tenía que ver con el router, que eran los firewall, que también era la seguridad del router, o sea, eran muchas cosas, incluso hasta el computador, pero pues yo miraba y no era nada de eso. Entonces, hasta que encontré en un foro que la configuración que se tenía que hacer era la siguiente. Ahora les voy a comentar un poco qué se hizo como para solucionar el problema del sonido. Entonces, primero, se presionó en la parte derecha
En la imagen que vemos arriba, en la parte derecha, vemos settings, configuraciones, y en la parte, en la, en la tercera sexta, en el sexto ítem, dice asterisk zip settings. Entonces se presionó y vemos la segunda imagen. En esa segunda imagen se debe presionar en la parte de abajo el tercer ítem que dice zip legacy settings. Y después de eso va a salir un menú, pero en la parte final va a salir algo que va a decir otras configuraciones del zip. Y en esas configuraciones del zip no va a salir ninguna, o sea, va a salir como default, de manera determinada. Entonces nosotros, adrede, a propósito, vamos a colocar progress in band igual a yes. Entonces, esto, bueno, según investigué, sirve como para crear un tono virtual, como un tono, por recrear un tono virtual en la llamada, como para que se escuche. Y pues vi que esto lo que no es recomendable, pero pues en el caso mío, pues a mí me tocó hacerlo. Entonces, pues se debía hacer en este caso en particular. Y decía pues que utilizaba mucho más recursos, pues Asterisk y todo esto. Pero bueno, es una manera y pues es una solución. Y pues sirvió, y después más adelante pues vamos a dar cuenta que si sirvió, pues se escucha la llamada y todo. Bueno, ya después de hacer todo esto, es decir, de haber configurado pues los teléfonos, de haber configurado las extensiones en el Raspberry, en el Raspberry PBX, pues simplemente lo que se tiene que hacer es hundir en la parte superior Apply Config, que es un botón rojo. Eso lo que hace es pues aplicar todas las configuraciones que acabamos de hacer. Es decir, esto no funciona si no hacemos eso. Y eso tardó aproximadamente 1 minuto o 2 minutos ahí como configurando todo esto. Listo. Ya después de eso, pues se deben configurar las extensiones, pero en el celular. Entonces, en el celular se deben descargar aplicaciones que nos ayuden a pues, hacer estas llamadas. Realmente hay muchas, pero una de las más conocidas es Zoiper. Entonces, pues se empleó Zoiper, y en Zoiper pues se descargó en los dos celulares, y se debe hacer lo siguiente. Los pasos son muy sencillos porque ya sabemos cuáles son los datos. Entonces, primero nos pide que creemos una cuenta. Entonces, en esa cuenta fue el username, ese username en el RapPBX lo llamamos user extension, que es el número. Entonces, colocamos, en el caso del primer teléfono, 500, y después pues se colocó la contraseña. Listo, hundimos, pues se presiona crear una cuenta, crear un account, y seguidamente nos pide un hospedador, pero esto es muy claro porque el hospedador, si nosotros recordamos, es la Raspberry. Entonces pues se debe colocar la dirección IP de la Raspberry, que es 192.168.1.2. Listo, se presiona Next, y después nos pregunta, o sea, nos pide marcar una selección, que si nosotros utilizamos un proveedor de PBX, pero en este caso, como es algo interno, no necesitamos nada de eso, entonces no hacemos nada, simplemente presionamos Skip, o sea, lo salteamos, y en la siguiente imagen podemos ver que dice, pues es más que todo como una configuración de protocolos. Entonces, en ese caso, eso de manera automática, en la misma aplicación, mira qué protocolos se encuentran pues en el celular. Entonces, el único que hay en todos los celulares es ZIP UDP. Entonces, él automáticamente lo escoge porque los otros no se encuentran, y se tiene que presionar Finish. Y después de presionar Finish, realmente ya se hizo pues todo la primera extensión. Y este mismo proceso se debe hacer con la segunda extensión, es decir, el phone 2 y el número 501, pero realmente el proceso es el mismo. Entonces, ya después de haber realizado toda esta configuración, tanto en la Raspberry, en el computador y en los teléfonos, es decir, en la aplicación esta Zoiper en ambos teléfonos, pues ya el sistema pues debería funcionar perfectamente. Entonces, más adelante, pues vamos en la siguiente parte, nos va a hablar la ingeniera Angie, que nos va a hablar un poco de Insider. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Angie González y continuando con lo expuesto por mi compañero, les hablaré acerca del programa Insider.
Insider es un software que ofrece una visualización exacta de las configuraciones de la red a analizar, cómo se ven afectadas por las redes vecinas, y esto se encuentra disponible para sistemas Windows y Mac. Este software cuenta con un entorno de visualización de redes Wi-Fi, una red propia, la red del hogar y las redes vecinas, donde se enseñan datos esenciales acerca del canal, como lo son el ancho del canal, intensidad de la señal, velocidad máxima de datos, entre otros. Bueno, luego de haber desarrollado el sistema SoftPhone basado en Raspberry Pi, y justamente antes de iniciar las pruebas de llamadas, se realizó un análisis con el programa Insider a la red, cuyo nombre tiene Rui López. Para esto se realizaron pruebas en diferentes puntos de la casa, los cuales fueron teniendo el dispositivo justamente al lado del router, luego llevando el dispositivo al patio en el punto 1, luego el dispositivo en el patio en el punto 2, seguido en la cocina, luego en la sala y por último en el dormitorio. Para que puedan comprender mejor la ubicación del router y de los diferentes puntos de prueba, en pantalla se puede apreciar el plano de la casa en el cual se realizaron estas pruebas. En pantalla podemos observar cada uno de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas. La primera imagen obtenida, que se puede presentar en la diapositiva, corresponde a tener el dispositivo justamente al lado del router. La segunda imagen corresponde a tener el dispositivo en el patio, justamente en el punto número 1. La tercera imagen corresponde al dispositivo estando en el patio, justamente en el punto número 2. Seguido, la cuarta imagen, tenemos el dispositivo localizado justamente en la cocina. La quinta imagen corresponde al dispositivo localizado en la sala y por último la sexta imagen corresponde al dispositivo ubicado en el dormitorio. A continuación, en esta diapositiva que pueden apreciar en pantalla, tenemos una tabla con todos y cada uno de los resultados en las diferentes pruebas. Estos resultados están dados en decibeles. Con esta tabla se puede llegar a la conclusión de que el mejor punto de intensidad de la señal se puede obtener teniendo el dispositivo justamente al lado del router, porque obtenemos una intensidad más cercana al cero, y la peor intensidad de la señal la podemos llegar a tener estando con el dispositivo en el patio, justamente en el punto número 2. En el video que veremos a continuación, se mostrarán evidencias de la funcionalidad a través de llamadas hechas con el sistema SoftPhone implementado con la Raspberry Pi, la cual actúa como centralita entre los dos teléfonos. En el primer video se mostrará las llamadas del Phone 1, el cual es un Motorola, con el número 500, al Phone 2, el cual es un Samsung con el número 501. Como podremos ver en la interfaz, esta llamada será desde la dirección IP 192.168.1.2 de la Raspberry Pi. Y por otro lado, de igual forma se mostrarán las llamadas del Phone 2 al Phone 1 en un segundo video. Cabe resaltar que este es un sistema que no necesita internet, ya que el router es el que conecta los dispositivos.
En el tercer video puede apreciarse otra prueba de una llamada desde el phone 1 al phone 2, estando un poco más lejos, donde al final podrá apreciarse un eco, seguro el cual se preguntarán por qué se produce. Desde los primeros teléfonos fue necesario resolver varios desafíos respecto al audio. Uno de ellos consistió en poder enviar y recibir audio por un único par. Otro problema consistía en brindar al auricular el retorno apropiado desde el micrófono. Si este retorno es muy bajo, al tener un oído tapado por el auricular, se entiende a hablar más fuerte. Si el retorno es muy alto, se escucha como un eco con una sensación incómoda. Cuando el auricular del teléfono reproduce un sonido a un volumen alto, el micrófono del teléfono recoge ese sonido y lo retransmite. En tal caso, las dos personas involucradas en la llamada pueden experimentar un eco, y para solucionar este problema se recomienda simplemente bajar el volumen en uno o en ambos teléfonos. Esta es la prueba número 1 del teléfono número 1 al teléfono número 2. Hola, mi nombre es José Anguila y procedo a presentar la parte del análisis de los resultados que se obtuvieron al realizar cada una de las pruebas. La primera parte consiste en la demostración de las capturas de pantalla de los dispositivos en donde se realizaron estas pruebas y en hacer un bosquejo global del lugar en donde se hicieron estas mediciones. Es una casa, es la arquitectura, pues básicamente, en donde el router, que es el módem del internet, en donde pues se permite la comunicación entre estos dos dispositivos, se ubica aquí en la parte central y los celulares se van alternando entre cada una de estas ubicaciones que veremos más adelante. La primera área es cercana al router de internet, y aquí las variables importantes que nos interesan de las estadísticas que se obtuvieron son estas cuatro, donde vemos los paquetes recibidos, la velocidad a la que se reciben esos paquetes, los paquetes que fueron enviados y la velocidad a la que los paquetes fueron enviados. Son paquetes porque esto es voz sobre protocolo de internet, es decir, que se utiliza básicamente los esquemas que utiliza internet para su comunicación, que es envíos por paquetes. La primera parte del área del router, es decir, un celular está ubicado en esta área de aquí, y el otro está ubicado en el dormitorio. Se ha elegido el dormitorio como área base fija y alternar el otro dispositivo, el celular 2, en cada una de estas ubicaciones para tener así una medición y una idea de la distancia que hay desde el router hasta un celular y de la otra. Entonces, en la primera área, que es cercana al router, los paquetes que se recibieron fueron 3.526 y se enviaron 3.537, una pérdida un tanto menor, prácticamente pues despreciable, pero que nos puede dar una idea de que los paquetes de internet pues se pueden perder así por la cobertura, por interferencias y ese tipo de cosas. La velocidad a la que se reciben esos paquetes es de 83 kilobits por segundo, igual a la que se envían esos paquetes. Y esa es una constante que veremos en todas las mediciones, que la velocidad se mantiene fija, tanto a la velocidad a la que se recibe como a la que se envía. Otra medición importante es el interrupt jitter, que nos permite, es en efectos prácticos un delay, pero este es aplicado en paquetes por voz sobre internet, es decir, VoIP, que nos da una medición de la calidad de las llamadas en tiempo real. En efectos prácticos sí es un delay, pero es diferente porque se estandariza como paquetes de internet. La siguiente área, que corresponde al patio 1, es decir, a esta área de acá, las mediciones que se obtuvieron fueron unos paquetes recibidos de 977 y se enviaron 1029 paquetes. Es decir, aquí hay una pérdida un tanto superior a la previa, pero vemos que la velocidad se mantiene. En efectos prácticos, esta cobertura fue bastante similar a la anterior,
con una diferencia tal vez un poco más de interferencias, pero son prácticamente las mismas. Si vemos aquí ya se introduce un delay por la distancia del interrival jitter de 1 milisegundo. La siguiente ubicación, que es el patio 2, aquí como podemos ver directamente la cobertura tiende a ser menor porque hay más obstáculos entre cada uno de los elementos. En este caso el router, que se ubica en el centro, y el otro celular, que se ubica en el dormitorio. Entonces, las mediciones que se obtuvieron aquí fueron que se recibieron 1212 paquetes, de los que se enviaron 1388, una pérdida ya un tanto superior, que sí es notable. Y es notable también en el delay porque el interrival jitter está en 27 milisegundos y una pérdida bastante superior. Esto en efectos prácticos se traduce a que la llamada se entrecorta o que directamente se cancela. La siguiente ubicación, que es la cocina, como podemos ver aquí, es una ubicación bastante cercana tanto al router como al otro dispositivo. Los paquetes que se recibieron fueron 1748 y se enviaron 1781. Una pérdida bastante menor, y en efectos prácticos la llamada es bastante buena porque tanto aquí no se produce el delay ni la llamada se entrecorta. Es bastante estable aquí las llamadas. La siguiente ubicación es la sala, en donde se recibieron 1182 paquetes y se enviaron 1932, una pérdida ya un tanto superior, pero es por los obstáculos que pueden haber entre cada una entre los elementos, entre el router, entre el celular. La velocidad se mantiene aquí alterada un poquito, se ha disminuido el promedio. En un instante se ubicó en 82 kilobits por segundo, pero en otro el promedio es de 52 kilobits, un tanto inferior, pero es por las interferencias que se producen y tiende a cancelar la llamada, y eso en efectos prácticos es como si en un instante es 82 pero en otro instante es 0, y el promedio por lo tanto es inferior. La última ubicación corresponde al cuarto, en donde los paquetes que se recibieron fueron 1143, de los que se enviaron 1531. Estos serían estas dos ubicaciones que están acá. Dentro de esta área sí hay bastante interferencia y bastantes objetos, tanto metálicos como de otros elementos, que pueden alterar las mediciones. Y la velocidad sí se mantiene igual, la velocidad a la que se envía, la velocidad a la que se recibe por todos estos elementos que obstruyen la señal sí va a ser un tanto inferior. Y el interrival jitter, debido a que son cortas distancias, pero con elementos de obstrucción, pues aquí no hay delay, porque es una distancia bastante corta, pero sí hay obstrucción por todos los elementos que anteriormente descrito. Por último, quisiera hacer una comparación entre la velocidad a la que se envían estos paquetes, a la que se reciben, comparada a las redes móviles que están actualmente. Si vemos la velocidad era de el promedio son 83-82 kilobits por segundo. Esa velocidad se ubicaría entre el 2G red GSM y entre el 3G. 3G es una velocidad bastante superior, y de hecho tiene conexión a internet, pero esta llamada es por IP, es decir, utilizamos protocolo de internet utilizando un router. Entonces la velocidad que obtenemos aquí es de 82 kilobits por segundo, está a medias entre 2G y 3G. Y así finaliza la parte del análisis de los resultados. Muchas gracias. En conclusión, la telefonía es el servicio más utilizado de los que ofrecen los sistemas de comunicaciones móviles. Todos los sistemas tienen la función de telefonía incorporada. Si bien la telefonía móvil empezó siendo analógica, tanto en la actualidad como en unos años, veremos que todo este servicio será digital. Un sistema softphone cuenta con todas las funcionalidades de un teléfono fijo y además con muchas características para ahorrar tiempo. También son más flexibles en cuanto a configuración y ajustes, y la mayoría de los sistemas de telefonía VoIP son más rentables tanto a largo como a corto plazo. La mayoría de las empresas que venden soluciones de centralitas virtuales basadas en protocolo SIP, siempre que no deseen invertir en teléfonos IP o estos no cuenten con teléfonos IP,
tiene la alternativa de descargar un softphone en el dispositivo para poder realizar y recibir llamadas. Por tanto, es considerado por muchos como el mejor sistema, puesto que tiene muchas ventajas, entre estas su menor costo sin necesidad de hardware y sin una inversión adicional, lo cual convierte a Softphone en una buena alternativa y el cual, como pudimos comprobar, es un sistema de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.